Somos lo que comemos, eso lo sabemos. Y somos lo que comemos a nivel material, a nivel discursivo y a nivel simbólico. La comida es totalmente central en nuestra vida cotidiana y en los rituales. Es una bisagra en nuestra relación entre los seres humanos y los dioses, y por eso tiene tanta importancia en los calendarios rituales, en las diversas festividades, donde la comida funciona como una comunicación particular, intangible, pero determinante, que tiene que ver con nuestra memoria, que tiene que ver con nuestras añoranzas y que tiene que ver con nuestra manera de compartir. La Navidad es por excelencia una época de intercambio, de compartir y de celebración de el tránsito de la muerte a la vida. Aunque parezca mentira, pero en cada Navidad celebramos el cierre, la despedida de un año, pero inmediatamente le damos la bienvenida al que vendrá. Todos los diferentes autores nos hablan cómo ese principio de lo cósmico, que tiene que ver además con lo propio de la agricultura, que tiene que ver del renacimiento de lo verde, después de los cambios de las estaciones y de las épocas del año, cómo esto tiene que ver con el sentimiento de la Navidad, a lo cual se le suma además la enseñanza cristiana con el nacimiento del niño en la ciudad de Belén. Así entonces, ese rito del continuo terminar y comenzar, del continuo despedir y bienvenir, de la continua vida que se hace y se rehace, está asociado a esa historia maravillosa del nacimiento del niño Dios, que es además una historia de la cotidianidad, donde una pareja de migrantes, como los muchos de migrantes que tenemos hoy, busca un lugar donde estar. Decíamos que la Navidad cristiana es además una historia de la cotidianidad, en la cual una pareja que se ve obligada a cambiarse de lugar, así como nuestros migrantes hoy en día, tiene que buscar dónde vivir, tiene que buscar cómo protegerse en el momento en el cual se le adelanta la fecha del parto. Esta historia sencilla y amorosa es el mejor ejemplo de la confraternidad, y de la confraternidad que va más allá incluso simplemente de la relación entre los seres humanos, porque allí, en esa postal de Belén, en ese establo, están no solamente María y José, sino están María, José y los animales que le contribuyeron a darles calor, a darles compañía, y que compartieron con ellos esa situación maravillosa. Hay como toda una reelaboración cósmica donde está la estrella que hoy en día ha sido debidamente identificada por los científicos como la estrella de Belén. En ese momento está toda la naturaleza y está sobre todo la presencia de otros personajes que aparecieron por allí para maravillarse por lo que estaba ocurriendo en ese establo. Entonces, esta historia es la historia de la fraternidad, es la historia del acompañamiento, es historia de la sencillez. Como muy bien lo dicen las lecturas del Adviento, tiene que ver con esa actitud de estar en guardia para esperar y hacer. Entonces, esta Navidad, mezclada con ese elemento simbólico y cósmico, es muy importante a lo largo de nuestros imaginarios.
En el caso venezolano tenemos muchas historias que nos relatan cómo se celebra la Navidad. Y cada lugar, cada región, cada comunidad tiene sus propios relatos y sus propios símbolos. Nosotros sabemos cómo desde principios del siglo XIX ya tenemos testimonios en los cuales se habla de cómo en las noches de Navidad se sirve esa cosa maravillosa que se llama hallaca. La hallaca, que probablemente al principio no era estricta y únicamente una comida navideña, a partir de un determinado momento se convierte en la comida por excelencia de la Navidad. Y a mí me gusta decir que de la Navidad se habla en primera persona, porque cada quien disfruta de la hallaca de acuerdo a su tradición familiar, local, regional y cultural. No por casualidad, dice el aguinaldo, no hay mejor hallaca que la de mi mamá, porque independientemente de que culinaria o gastronómicamente sea o no la mejor, es la que tiene que ver con nuestros sabores, con nuestra identidad, con nuestras historias, y la que nos reporta inmediatamente situaciones que hemos vivido en donde estaba nuestra abuela, nuestra mamá, nuestro papá, en donde estábamos en familia, en donde los que no están porque están en otra parte del mundo, antes estaban participando. Es decir, la hallaca en primera persona es la fiesta de la familiaridad y de la identidad venezolana. En Caracas, Bolet Peraza, cuando habla de las tradiciones caraqueñas, dice: la hallaca, ese sabrosísimo manjar que no conocieron ni cataron los dioses del Olimpo, pero que es la maravilla, que es una comida de los dioses. Pero además en Caracas, esa hallaca maravillosa que es uno y múltiple, porque en Caracas se combinan las hallacas de todo el país por las migraciones que ha tenido la población venezolana hacia la ciudad capital. Aquí se combinan la oriental con la andina, la guayanesa con la de los llanos, la caraqueña, pero también se combina con el aporte de las diferentes migraciones que llegaron de otras partes del mundo a Caracas. Entonces, nuestra hallaca aquí en Caracas es una única y múltiple, porque en cada casa tiene su toque, en cada casa tiene su detalle. Pero además las combinaciones. ¿Con qué se come la hallaca? Pues se come infaltable con pan de jamón, porque el pan de jamón es caraqueñísimo. El pan de jamón tiene más de 100 años haciéndose en Caracas, desde la primera vez que se hizo en la panadería Ramela, y ya tiene más de 100 años. Y ese pan de jamón, como toda identidad, es mutable y cambiante. Hay el pan de jamón tradicional con el tipo de masa tradicional, el jamón tradicional, las pasitas y las aceitunas. Pero hay montones de variantes para todos los gustos. A mí me sigue gustando el tradicional, es el que prefiero. Pero además de ese pan de jamón caraqueñísimo, que no hay Navidad sin pan de jamón en Caracas, y además empezamos a comérnoslos desde finales de noviembre, hay que sumar las patinatas, hay que sumar las misas de aguinaldo, hay que sumar los otros platos que están vinculados también a nuestras tradiciones, como el famosísimo dulce de lechosa, pero también otros que están incorporados en el siglo XX por las migraciones, como es el caso del famoso panetón. Lo cierto del caso es que todos estos elementos componen
ese paquete navideño tan importante. Y hay otro producto caraqueñísimo que tiene mucho que ver con nuestras navidades y es el ponche crema. El ponche crema, que es más que centenario, el ponche crema que comenzó como una bebida energética por medio de la cual ese ponche tradicional y casero se convertía ahora en un ponche que se embotellaba y se podía vender para aquellos que no tenían tiempo o conocimientos para hacer el ponche tradicional. Pero ha pasado a ser un ponche muy identificado con nuestras navidades. Antes se celebraba, sobre todo el Año Nuevo, con el cañonazo en la catedral. Hoy en día ya ni siquiera habrá muchas casas en las cuales se pone el programa de radio donde se oyen las campanas y el cañonazo. Habrá todavía quien pone Faltan 5 para las 12 o alguna de esas otras canciones tan importantes. Pero en todo caso, lo que es infaltable, tanto como la yaca, es el abrazo familiar. Ese abrazo que es esa bisagra entre lo que pasó y lo que va a venir ahora, esa bisagra entre lo que amamos y las diferencias que podamos tener, esa bisagra donde nos ponemos afectivamente a vibrar en una nota de esperanza. Se dice que en la Caracas del siglo XIX, en la Caracas cafetalera, cuando los cafetales rodeaban toda la ciudad, el árbol para conmemorar la Navidad era el cafeto, que por lo general en esa época estaba floreado y se adornaba. Hoy en día ya no adornamos el cafeto, pero existen muchos otros imaginarios. Soy de las que sigo pensando y creyendo que el mejor símbolo de la Navidad es nuestro pesebre, como sea, tradicional, moderno, minimalista, sofisticado, porque lo que sigue siendo elemento de memoria, de tradición y de espiritualidad es esa historia del Niño Jesús. Para todos ustedes, feliz Navidad. De Aquiles Nazoa, retablillo de Navidad. De su esposo en compañía, soñolienta y fatigada, por ver si les dan posada, tocan las puertas María. De portón van en portón, suplicando humildemente, y en todos les da la gente la misma contestación. Esta casa no es pensión, ¿o cuánto van a pagar? Y en uno que otro lugar hay quien al ver a María dice alguna picardía para hacerla sonrojar. ¡Qué pobrecitos que son! ¡Qué pena tan sin alivio! Todos tienen lecho tibio, nadie tiene corazón. De cansancio y de aflicción la Virgen se echa a llorar y torna triste a mirar que en la noche alta y desierta la luna es como una puerta que se abre de par en par. A la casa de un pastor van por fin José y María. Solo piden hostería para que nazca el Señor. Pero hay allí tanto amor por los buenos peregrinos que la pastora sus linos abandona en el telar y al punto les va a buscar cuajadas, panes y vinos. Ya la Virgen tiende el manto sobre la hierba olorosa. Ya como delgada rosa se dobla su cuerpo santo y a través de un claro llanto los ojos del buey la ven. Llora el burrito también. Y la historia nos relata que una estrella de hojalata brilló esa noche en Belén.